Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino,
Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo a la humanidad. Por eso te llamo Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo, 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 Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador,
exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 7 al 17. Los sellos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Buenos días, buenas tardes, donde estén mis queridos hermanos o hermanas. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, capítulo 6. Estamos viendo los sellos y antes de empezar vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios dirigiendo este estudio que estamos llevando en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por que ella ha sido revelada a cada uno de nosotros. Te pedimos, mi buen Dios, que seas tú siguiendo este estudio y que podamos avanzar, Señor, en esto que es tan hermoso, pero también tan importante para este mundo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar haciendo solamente un pequeño repaso. En el capítulo 6 dice la palabra del Señor: y vi el Cordero, vi cuando el Cordero, él abrió uno de los sellos,
y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Importante aquí entender que fue el Cordero el único que se había hallado digno de abrir los sellos. Entonces ahora es Él que empieza a romper, a abrir cada uno de estos 7 sellos. Dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Viene, pero no a hacer daño. Estamos hablando de la primera parte de la gran tribulación. Y le fue dada una corona, esta corona es de triunfo, y salió venciendo y para vencer. Aquí está hablando de la gran tribulación, y es interesante que de este periodo de paz, de este periodo de acomodo, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, hay 2 versículos únicamente. Y después todo lo demás que viene tiene que ver con la segunda parte de la gran tribulación. Como ya hemos visto, la tribulación se divide en 2. La primera parte, 3 años y medio de paz, de conciliación, de amalgamar su gobierno, el anticristo. Y la segunda parte de terror, cual nunca lo ha habido en la tierra, como dice Daniel 12, 1 y 2. Entonces aquí está hablando de esta primera parte. Luego dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Recordemos que Juan está en el cielo, está en esta visión, y ahora los 4 seres vivientes le dicen, venga para que vea, o sea, que él vuelva su mirada a la tierra. Son acontecimientos que son desatados en el cielo, pero que su cumplimiento o sus consecuencias se verán en la tierra. Versículo 4, y salió otro caballo. Cuando dice otro es del mismo tipo del primero, solo que con otras características. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto quiere decir rojo encendido, incandescente. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? La paz que se había alcanzado en los 3 años y medio primeros, y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. ¿Cómo iba a ser quitada la paz? A través de la guerra, a través del conflicto. Y dice la palabra del Señor, versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo era de color negro con una balanza para medir precisamente todo, para darle un justo peso a todo lo que va a pasar. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estamos hablando que esta cantidad de trigo y cantidad de cebada era lo suficiente para un esclavo, para que un esclavo pudiera vivir. Con otras palabras, este tiempo va a ser un tiempo de hambre real. No se van a conseguir más que algunos pocos productos y sumamente sencillos. Y cuando dice, pero no dañes el aceite ni el vino, no había aceite, pero no había qué hacer con el aceite. Había vino, pero no había con qué compartir o con qué disfrutar de ese vino. ¿Por qué no dañar el aceite? ¿Por qué no dañar el vino? Porque eran cuestiones de lujo en comparación al trigo y a la cebada. Esto nos habla, hermanos, que en ese tiempo la gente va a tener grandes cosas, por ejemplo, electrodomésticos súper finos, súper sofisticados, pero no va a haber nada que echar en el refrigerador, no va a haber nada que calentar en el horno microondas,
la gente va a tener grandes teléfonos celulares y no hay señal, no va a haber internet. Simple y sencillamente esas cosas van a estar martirizando, porque cuánto se quisiera cambiar ese refrigerador enorme, por ejemplo, por un plato de arroz, por un plato de frijoles, por un pedazo de carne. No va a haber posibilidades para nada de esto. Ahora vamos al cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras del campo. Aquí ahora vemos a este caballo de color amarillo, un caballo de color amarillo, y el que lo montaba llevaba por nombre Muerte. Este jinete que lleva por nombre Muerte, el lugar de los muertos, que el Hades, seguían también a este caballo. Miré y el caballo amarillo. Este caballo amarillo, este es el color precisamente de la enfermedad, de la falta de alimentación, de la falta de estar con un bienestar. Simple y sencillamente estamos hablando de las consecuencias ahora de la guerra que vimos con el caballo negro. Este caballo, con el caballo rojo. Este caballo está representando todo lo que tiene que ver con la muerte, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. ¿Para matar con qué? Con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Va a ser un tiempo sumamente difícil. Podía matar con una cuarta parte de la tierra con espada, o sea, con una espada larga y potente, con hambre, escasez de alimentos. Seguimos con el mismo punto, esa escasez que va a haber, con mortandad, cuando hay pestilencia, cuando hay plagas. Probablemente cuerpos descompuestos, probablemente situaciones muy difíciles que se van a ver, y este caballo está representando todo esto. Pero me llama la atención cuando dice con mortandad y con las fieras de la tierra. En cuanto a esto, quiero recordarles que ya es algo que Dios ha hecho antes. Aprovechar o disponer de las fieras, disponer de las plagas, disponer de todo esto para poder traer castigo. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de las langostas en Éxodo 10, para mencionar alguna situación, las serpientes allá en Números 21, ¿recuerdan? También las avispas en Éxodo 23. Él ha utilizado leones allá en Segundo de Reyes 17, ha utilizado osos, así que no será la primera vez que Dios va a utilizar estos animales para que traigan mortandad. También recordemos, hermanos, que la tierra va a estar convulsa, va a ser un momento muy difícil, y también las mismas fieras del campo van a ir desarrollándose, van a ir creciendo. Así que este caballo tiene que ver con todo esto. Vamos al caballo número 5, o el quinto sello, perdón. Dice el quinto sello está en el versículo 9. Y abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas
y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora este panorama varía, este panorama cambia, ya que Juan ahora está viendo el altar, está viendo un altar. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Ese altar, mis hermanos, ese era el lugar donde se derramaba la sangre de los sacrificios, o conocido como el altar de bronce. Podemos ir un segundo a Levítico, por favor, capítulo 17. Levítico 17, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y no os la he dado para hacer expiación, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese lugar donde se derramaba la sangre es el lugar donde ahora, dice aquí en el quinto sello, dice, vi las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esas almas, los que habían sido muertos, se refiere a los que después del rapto y durante la gran tribulación van a morir creyendo en la verdad de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de todas aquellas personas que tienen conocimiento de Dios, pero que nunca le han entregado su corazón a Dios. Nunca le han dado la oportunidad a Dios de que les perdone sus pecados. Y usted me dirá, ¿cómo se logra saber? ¿Cómo se logra identificar esto? Pues para los hombres, de los ojos de nosotros como hombres, es bien complicado saberlo. Por eso cuando el enemigo vino y sembró cizaña juntamente con el trigo, el Señor les dijo, déjenlos que crezcan, porque cuando ellos crecen y den fruto, ahí se va a saber muy bien quién es la cizaña y quién es el trigo. Pero de que existen personas que tienen todo el conocimiento de todos estos eventos, de la palabra de Dios, y no tienen a Cristo Jesús en su corazón, en el momento del rapto se van a quedar. Van a quedarse aquí en la tierra y van a padecer todas estas cosas. Dice la palabra del Señor, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Algunos piensan que aquí, en este momento y en este lugar, están todos los mártires de la historia del hombre, pero realmente no es así, por lo que ellos le piden. Y voy a leer el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La petición de ellos, de estas almas que estaban bajo el altar, era que vengara la sangre de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Pablo como uno de los mártires, pero él nunca pidió venganza por sus enemigos. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que vio el cielo abierto y él clamó diciendo, perdónales sus pecados. También Jesús siempre pidieron ellos perdón para quienes le maltrataban, para quienes les injuriaban,
Por esta razón, no puede ser que estén aquí todos los mártires de toda la historia del cristianismo. Pero también hay una razón por la cual no, son solo los mártires de la gran tribulación, porque quienes le maltrataron estaban todavía en la tierra. Por eso dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre, nuestra sangre, en los que moran? O sea, estaban allí quienes les habían ofendido, quienes les habían maltratado, estaban en la tierra. Por esto es que nosotros creemos que estos mártires son precisamente todos aquellos que después del rapto toman la decisión de defender la palabra de Dios, de defender los principios de Dios, de dar testimonio de Él, pero ahora con el precio de su vida, con el precio de su sangre. En estos momentos también va a haber salvación en la gran tribulación, pero a costa de la propia sangre. Nuestra sangre en los que moran en la tierra, está hablando de tiempo presente. Esta frase está relacionada a los que están en contra de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a ellos. También en Apocalipsis 8, verso 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. A causa de los que moran en la tierra. Entonces se está refiriendo a estas personas que están en la tierra. Capítulo 11, verso 10. Capítulo 11, versículo 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, cuando habla de estos moradores, se está refiriendo a los que están en contra de Dios. También en este versículo que estamos leyendo de capítulo 6, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Santo y verdadero. El único que puede hacer un juicio justo, un juicio correcto, es precisamente nuestro Dios. También nos indica que a ellos se les da 3 cosas. Y se le dieron vestiduras blancas, se le dieron esos galardones para poder estar allí. Y se le dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que están en la tierra y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía faltaban otros que sufrieran. Entonces se les dio galardón de gracia, vestiduras blancas, se les da respuesta a su clamor, van a esperar todavía un tiempo y se les da descanso. Este descanso es el disfrute ahora ya en la presencia del Señor. Y cuando dice allí, cuando dice que por poco tiempo, entonces cuando dice esto es porque el Señor también está haciendo las cosas igual rápido. Recordemos cuando dice porque para las cosas que sucederán pronto, se está refiriendo a Apocalipsis 1, se está refiriendo a que estas cosas van a pasar
una tras otra, tras otra. Por eso hace dice por un poco de tiempo, o sea, un tiempo breve de lo que están viendo. Y esta para que complete el número de sus consiervos. Unos sufren en la primera parte de la gran tribulación. Podemos ir a Mateo 24. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Unos van a sufrir al inicio de la gran tribulación o en la primera parte de la gran tribulación, pero otros van a sufrir en la segunda parte de la gran tribulación por negarse a la bestia y adorar a su imagen. Completar, hasta que se completen, hasta que llegue a su final, están separados únicamente por un asunto de tiempo, nada más. Unos van a llegar en un momento, otros en otro momento, pero de que llegan, llegan. Llegamos ahora sí al sexto sello, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las montañas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos sellos ahora afectan asuntos cósmicos, ya no están afectando todo lo demás que hemos visto, sino que ahora va precisamente con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Esto traerá confusión, esto traerá caos entre los que aún estén con vida durante esto. Usted puede leer Mateo 24 y se va a dar cuenta de todos estos eventos. Todo esto es real, todo esto es sin lugar a dudas. Va a llegar el momento que se va a ver y se va a vivir todo esto. Estos acontecimientos tendrán lugar al fin de la gran tribulación o al fin de lo que conocemos como la semana 70. Dice la palabra de Dios, dice que hubo un gran terremoto, el terremoto más violento que la tierra se ha vivido, se ha registrado, es el terremoto en 1960 en Chile, conocido como el terremoto de Valdivia. Este terremoto fue de 9.5 grados. Fue tremendo. Sin embargo, del terremoto que está hablando aquí, no tiene ni comparación con este. Y vamos a ver por qué razón. Pero lamentablemente, mis hermanos, con todo lo que se está viendo, ese gran terremoto, lo que pasa con el sol, lo que pasa con la luna, todo esto, ni aún así, la gente va a querer reconocer precisamente a nuestro Señor. Después de este terremoto, durante este terremoto también van a pasar las siguientes cosas. Después vendrán cosas como nunca antes se han visto. El sol, por ejemplo, dice que se va a poner negro, y no un negro cualquiera, sino como tela de cilicio, o sea, totalmente oscuro. Y la luna se volvió
toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es importante entender, hermanos, porque muchos ahora dicen, bueno, si una estrella cae sobre la tierra, la tierra se desarmaría totalmente. Pero Juan pudo haber estado viendo estos meteoros o estos meteoritos que van entrando, piedras grandes que al entrar precisamente en la tierra, cuando pasan por la atmósfera, hacen un destello de luz. Y esto es lo que Juan probablemente estaba viendo cuando dice y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esta situación va a provocar, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, como cuando un árbol de jocote tiene esos jocotes bien maduros y la gente mueve la rama y entonces empiezan a caer. Algo así va a ser con estos eventos en el cielo, va a ser algo grande lo que está sucediendo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Está diciendo que el cielo va a tener un cambio impresionante, y también las islas y los montes se van a remover de su lugar por la fuerza precisamente de este terremoto. Ahora hagamos un pequeño resumen de lo que va a pasar. Retomemos esto. Va a haber un gran terremoto, el sol se va a poner negro, la luna se va a poner roja, los cuerpos celestes van a estar cayendo, el cielo se va a separar, va a ser separado, y los montes e islas movidas de su lugar por este gran terremoto. ¿Y qué es lo que va a pasar con la gente? Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron de la cueva entre las montañas en los montes. Todo esto provocará que todos los hombres que estén en la tierra se escondan, y no solo se escondan, sino que deseen morir. Dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vengan, caigan sobre nosotros, queremos morir, queremos huir. Pidieron a los montes que les matasen a ellos, pero nunca clamaron la misericordia de Dios. Y es triste que en estos momentos tan convulsionados de la tierra, en estos momentos tan difíciles y tan duros de la tierra, nadie va a buscar el arrepentimiento, nadie va a buscar la misericordia de Dios. Por supuesto que la presencia de Dios es temible, precisamente que trae al hombre la condición, el deseo de esconderse. Pero esto no es nuevo, también lo vimos allá con Adán y con Eva, cuando ellos, después de haber pecado, quisieron esconderse. Después, desde el principio hasta el final, el hombre no cambia, no varía, sigue exactamente igual. En lugar de buscar la misericordia de Dios, en lugar de buscar el clamor a Dios, solo quieren esconderse. Pero en contraste, hoy por hoy, Dios lo que quiere es una relación con los hombres. Y estamos en ese periodo de la gracia, porque Dios desea una relación contigo. Dios no quiere que pases por todo esto. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón a Él y Él te dé la salvación para que tú no pases por todo esto. Y termina el versículo 17 diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
el gran día de su ira. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo el mundo durante su historia se ha hablado del fin de los tiempos, del fin de los siglos. Mucha gente ha comentado, mucha gente ha escrito, mucha gente ha dicho cosas. Pero el Señor está llegando aquí. El fin de todo ha llegado. Pero vendrá ese día. Yo les he hablado de ese principio de administración. No hay plazo que no se cumpla. Algún día se va a cumplir esto. Todo esto, mis hermanos, de lo que estamos hablando, no habrá en la tierra nada semejante a esto. Cuando todo esto inicie, ya no habrá quien pueda detenerlo. Si vamos, y con esto terminamos en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que pasaron las cosas. ¿Ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Ya le has entregado tu vida a Él? Este es el momento de que tú reflexiones, pienses e interiorices si ya tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, para que Él también pueda sacarte de cuando todo esto acontezca. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que si este tema lo están escuchando personas que no te conocen, que no le han entregado tu vida a ti, que quizás han estado por años en iglesias o quizás estuvieron por un tiempo en alguna iglesia, Señor, pero que ahora se han alejado, que nunca te han aceptado. Ayúdales, Padre, a que ellos puedan acercarse, Señor, a ti. Tú tienes los brazos abiertos, pero muchas veces nosotros no queremos acercarnos. Padre, te pido por cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar esperando tu venida, confiados, tranquilos, sabiendo, Padre, que todo esto que va a pasar y va a acontecer en esta tierra, no vamos a estar nosotros, sino que vamos a estar contigo, Señor, celebrando las bodas del Cordero ante el tribunal de Cristo también. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.